¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio más de Qué Bello. El día de hoy estoy muy contenta porque les traigo a una invitada y un tema del que de verdad es muy importante hablar. Actualmente, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente 280 millones de personas viven depresión y, bueno, ni se diga de la ansiedad, creo que todos hemos vivido acerca de eso. El día de hoy les traigo un testimonio de una persona que de verdad yo admiro mucho y es una persona pues muy real, sobre todo en redes sociales. Por eso pues la quise invitar a Qué Bello y pues estoy muy emocionada de que estés el día de hoy aquí, mi Vika. Ay, mi Dani, eres una hermosa, yo ya en pavo real así a punto de llorar. No, muchísimas gracias y sí, qué padre que haya espacios así para platicar de esto y definitivamente creo que ya es un tema que lamentablemente cada vez sabemos más al respecto porque cada vez más personas lo tienen. Entonces, claro, definitivamente es importante, pues sí, abrir estos espacios, platicar del tema y quitar todo el tipo de prejuicios y todo eso que iremos platicando en la entrevista. Les platico un poquito. Vika es comunicóloga y además tiene una página que se llama Catarsis, que es una página en donde se habla libremente acerca de la salud mental. Vika no es psicóloga. Hay que recalcarlo. Viene a hablar acerca de su experiencia. Todo lo que ella diga el día de hoy es con base en su opinión. Nos va a dar muchos consejos, muchas cosas, pero pues igual y todo desde sus vivencias. Entonces, para que aquí no se malinterprete nada, exacto, aclaramos. Sí, aclaramos. Sí, fíjate que era algo que teníamos miedo cuando abrimos Catarsis, el tema de no ser psicólogas. Lo llevo a la par de mi socia Michelle Becker. Y después descubrimos que no, que también la parte testimonial y de alguien que te platique como todo lo que ha vivido es sumamente valioso. Sí. Y también porque de repente son cosas que no encuentras en internet, son cosas que sí, por supuesto que vas con un psicólogo, tal vez con un psiquiatra y te explica, ¿no? Sí. Tal, pero no hay como que alguien te diga, yo también vivo esto, me ha pasado y se siente de esta manera. Yo la verdad empecé desde muy chica con temas de salud mental. Yo siempre, la verdad es que ya, como ya brinqué esta parte de sufrirlo, de padecerlo, ya lo veo con mucha risa y con mucho humor. Sí. Entonces digo que mi cuerpo es 90% ansiedad, 5% de agua y 5% órganos. Digo que yo desde antes de nacer venía planeada con ansiedad, o sea, ya como que hago mucha burla. Y sí, la verdad es que desde muy chiquita empecé con muchos temas de salud mental que en ese momento no teníamos la información de saber qué era. Entonces, ¿qué pasaba? Pues obviamente que mi mamá me veía y decía, no, pues te llevo al doctor. ¿Qué pasaba? Que llegaba el doctor y me decía, eres nerviosita, ponte a dibujar. Y entonces ya me regresaba y dibujaba y pues no, como que no solucionaba. Si no le habían dado el nombre al trastorno, ¿no? No había un nombre, no había un diagnóstico, no había tratamiento. Entonces, pues era simplemente una niña viviendo un trastorno de ansiedad y pues sobreviviendo de la manera que sabía, ¿no? Pues que jugando, yéndote con tus amigas, pues no sé, como intentando distraerme, pero siempre con esa sensación. ¿Qué sentías de chiquita? O sea, ¿cuáles eran esos síntomas por los que te llevaron al doctor? Todos tenemos ansiedad y es totalmente normal. La ansiedad, de hecho, nos ayuda a protegernos del peligro. Okay. ¿Qué pasa cuando tú, Dani, vas a cruzar la calle y pasa un camión súper cerca? Tu ansiedad te echas para atrás. Sí. ¿Qué pasa cuando ya se vuelve un trastorno? Que empiezas a tener estas sensaciones con cosas muy comunes y corrientes. ¿Qué me pasaba a mí? Por ejemplo, iba literalmente, te hablo de kinder, o sea, cuando eres un bebito chiquito, y yo, de verdad, de temblar de ansiedad, porque al ponerme los zapatos, mis dedos se juntaban, y no, o sea, no podía. No, es que no puedo, o sea, mis pies. Y entonces, ¿sabes? Mi mamá, bueno, me compraba gomitas para separar mis pies. Ok, ajá, ya, bueno, ya. Entonces ya se quitaba la cosa. Ajá, exacto, vamos otra vez. Y entonces era, no, es que imagínate que voy a la escuela y me atraganto con una fruta y entonces me muero. Y entonces era, bueno, ok, a ver, no te pongo fruta de lunch, te pongo ahora otra cosa. Ok, bueno, no. Y todo el tiempo esta sensación de estoy en peligro ante cosas que no representaban un peligro. Ok. Entonces empiezo a crecer y pues obviamente empieza a cambiar este tipo de obsesiones, de miedos, pero sigue estando ahí. Sí, se empiezan a potencializar, sí, ¿no? Exacto, sí. O sea, ¿qué pasa cuando entro a primaria, secundaria, que ahora empieza este tema de que como cualquier adolescente, pues empieza a cambiar tu cuerpo y este tema mío de obsesionarme con el físico. ¿Qué pasa ahora? No, miedo a engordar. No, es que yo no quiero engordar. No, es que yo no quiero tal. Y hasta que en la universidad, por la misma obsesión de bajar de peso, me tomo unas pastillas para bajar de peso, que es veneno, literalmente veneno. Me dan unos episodios que nunca me habían pasado, me dan ataques de pánico, me dan ataques de ansiedad, súper potencializados. Ya no podía ni siquiera ir a la universidad de la sensación que yo tenía. No podía manejar, ya no podía hacer absolutamente nada. Y mi mamá, que te digo, o sea, era un tema que no había esa información, me dijo, pues yo
por lo que veo y por lo que ha pasado, creo que debes ir a un psiquiatra. Y yo, ¿pero qué es un psiquiatra? No, pues vamos. Sí, Pues ahí, sí. o sea, todavía en nuestra época, Claro. cuando éramos más chavitas. Seguimos, pero sí. Seguimos, pero pues, ¿qué fue? Hace Sí. 10 años, más o Sí. menos, sí, en prepa, todavía seguíamos con ese estigma de ir al psiquiatra y al psicólogo, es de locos. O sea, todavía Totalmente. siento que ahorita ya está mucho más normalizado y ya es, ve a terapia, qué fregón, tienes algún problema, tienes que tratártelo, pero en esa época todavía seguía ese estigma de no es normal. Claro, creo que también eso es muy importante de aclarar, porque cuando yo de repente platico algo es, ¿pero dónde estaban los papás de esta mujer? Pero es que ¿dónde? Ahí estaban. ¿Qué es lo que pasaba? Que nadie tenía esta información. En ese momento llego al psiquiatra, ya, o sea, desesperada, doctor, me está pasando esto, y el doctor blanco con la boca abierta de, ¿nunca te han hablado de un trastorno de ansiedad? Y yo, no, doctor, nunca. Y yo, no, o sea, de verdad no. No, a ver, espérate. Entonces ya empieza mi primer acercamiento a la salud mental, a el acceso a esta información, el acceso a ponerle nombre y apellido a lo que me estaba pasando, a llevar un tratamiento de medicamento, que también es una parte importantísima, porque obviamente yo también traía cargando todos los prejuicios acerca de esto, no como medicamento. Es que estoy loca, medican a la gente loca. Sí. No, es que y obviamente esconderlos hacia abajo de mi bolsa, de que nadie en Puebla podía saber que yo tomaba medicamento para la depresión, para la ansiedad, hasta que poco a poco fui aceptando que así soy. Sí. Así soy, es algo que no me define, un diagnóstico no te define, es algo que trabajo todos los días y que me ha abierto, creo que puedo decir que hasta me ha abierto muchísimas puertas, el ya no guardar esta parte, juzgarla, esconderla, todo lo contrario. Y entonces sí, pues ya llevando un tratamiento y ya poniéndole nombre y apellido, pues puedo empezar literalmente a sanar. Uh-huh. Y una parte importantísima que me cayó el 20 ahí y que también creo que vamos poco a poco aprendiendo esto, que la salud mental es igual de importante que tu salud física. Sí, si no tienes salud mental, no tienes salud física, y si necesitas Claro. guardar tus cosas, tu cuerpo lo saca de alguna Exacto. manera de enfermedad física. Es un conjunto de no puedes tener la una sin la otra. Sí. ¿Qué pasaba antes? Que todo el tiempo era nuestro cuerpo físico, ¿no? No, es que come de tal manera, hace ejercicio, tal, que también ya hay muchísimos estudios que nos dicen que esas como dietas extremas, eso que hacíamos tampoco es sano, pero no había esta parte de cuidar tu salud mental. ¿Y cómo se cuida la salud mental? De muchas maneras, no solamente yendo a terapia, yendo al psiquiatra. Hay gente que te puede decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta esa dinámica, ¿qué hago yo? Medito. Cada quien tiene su propia forma de cuidar su salud mental. Lo importante es que la cuides, de la manera que tú sepas a tus posibilidades, pero que la cuides. ¿Qué pasa cuando sientes esos ataques de pánico o ansiedad? ¿Cuáles son esos síntomas? Ok, también hay que diferenciar lo que te decía. Cualquiera tiene ansiedad normal, o sea, hay niveles normales. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes un trastorno de ansiedad? Es algo que ya es diario. Okay. Es algo que empieza a perjudicar tu vida. Uh-huh. Por ejemplo, yo ya, no, es que no puedo salir a comer porque si me tragan tu memoria, no. Ah, bueno, Vika, entonces sale a cenar. No, es que en la noche me da más miedo porque no. Ah, ok. ¿Qué hacía Vika? Quedarse en su casa encerrada. Okay. No, o sea, ya no podía seguir con mi vida. Ese es como un red flag. Un red flag, exacto. Como un foco rojo. Un foco rojo de saber que tienes que ya buscar como ayuda, ¿no? Ok. Y los ataques de ansiedad o ataques de pánico son distintos. Ataque de ansiedad, de repente, ¡pum! Ya, tu cuerpo no puede más y entonces empieza tu sudoración excesiva, te empieza a palpitar el corazón, tienes sensación, obviamente, de que estás en peligro, qué miedo, qué me está pasando. Hay diferentes maneras de manifestarlo, pero las más comunes es sudoración en las manos, uh-huh. un tipo de taquicardia y esta sensación de que estás en peligro. Ok. ¿Qué pasa con el ataque de pánico? Que es 10 veces más intenso y es como un tema aislado de que tú estás en el restaurante feliz de la vida comiendo y de la nada te da una sensación de ¿pero qué me está pasando? Me quiero morir. Sí, o sea, como sensación de ahogamiento, sientes que te vas a morir. De hecho, es súper común que la gente llegue a emergencias en ataques de pánico. Ok. Yo, por ejemplo, llegué varias veces y igual yo llegaba con mi mamá y decía, es que me va a dar un infarto. Porque aparte sí tienes los síntomas, o sea, se somatiza. O sea, a mí sí me vibraba el brazo, a mí sí me sale el corazón. Entonces mi mamá obviamente, no, esta niña le va a dar un paro cardíaco. Entonces ya llegábamos al hospital, las primeras 2 veces muy asustados, hasta que era como, es que no tienes nada, no te está pasando nada. Entonces ya me hacían hasta descuento, yo ya me la viviera feliz. Cada sábado ya tenía la suite. Ya, mi mamá ya sabemos que los sábados en la noche era posible llegar al hospital. Justo aprendiendo más al respecto, leí que muchísima gente llega por confundir los síntomas con un ataque cardíaco. ¿Crees que haya algo que lo haya detonado en tu vida o de repente ocurrían? Yo creo que
te digo, desde chiquitita, por alguna razón, creo que también hay un tema genético importante, de ya investigando también al respecto, de saber que mi abuela, por ejemplo, padecía muchísima depresión, sigue viva, no la he matado, pero ya no tiene depresión, pero me refiero a que tenía muchísimo historial como depresivo, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tenía 2, 3 años, creo, se divorcian mis papás, y entonces, que también es algo muy importante, no le damos importancia a eventos muy importantes cuando pasan en tu niñez, como por no me acuerdo, tu cerebro es tan inteligente que lo bloquea, pero ¿qué es lo que pasa? Que tienes síntomas, que de repente empiezas a, pues sí, a sentir cosas diferentes, y ya, recapitulando, te das cuenta que son cosas que lo desatan. ¿Qué pasó en mi dinámica familiar? Pues que cambió, ¿no? Que ya no existía la figura paterna, solo la figura materna. ¿Qué es lo que pasa con mi mamá? Pues que tiene 3 niñas y tiene que salir a trabajar, entonces ya no veíamos tanto a mi mamá. Y esta parte de 3 niñas chiquitas de... Pues, sí, el sentimiento de abandono. Claro, sentimiento de abandono, de rechazo, de miedo, ¿qué está pasando? Entonces, creo que esa parte fue como muy importante en que yo empecé a manifestar todo este tipo de sensaciones desagradables por algo que yo no podía hablar, que yo no le podía poner nombre. O sea, a los 3 años, ¿yo qué iba a saber de un divorcio? ¿Yo qué iba a saber de, pues, de relaciones? No tenía ni idea. Sí. Entonces, creo que ese fue un momento importante de algo que potencializó algo que tal vez pues yo ya traía. Qué importante, entonces, tratar diferentes situaciones familiares importantes desde chiquitos. No solamente prestarle atención a los adolescentes y a las personas grandes, sino que desde chiquitos igual buscar ayuda para saber pues cómo lidiar con ese tipo de eventos. Hablando de la ansiedad y la depresión, ¿cómo lo pudiste ligar en tu vida diaria, en tu rutina? Porque ahorita ya lo hablas y muy normal, sí, hasta te ríes y todo. O sea, ¿cómo llegaste a ese momento? ¿Cómo fue ese trabajo? La verdad es que es algo que sigo trabajando. Yo siempre digo que sí, ya como que hay un antes y un después, como lo dices, ¿no? Antes no hablaba del tema, no, ahorita, bueno, llevo un cartel por la vida de quien me pregunte, yo feliz les platico, ya me da cero pena, les digo hasta los medicamentos, o sea, de verdad ya me quité toda esa pena o culpa que tenía, y creo que lo sigo trabajando, y fue una parte muy importante el entender que no había nada malo conmigo, que era simplemente un tema pues que tenía. También cuando me dieron el medicamento pasa mucho es que va a cambiar mi personalidad. Y algo que me dijo el psiquiatra que me encantó es, sí, porque vas a ser una persona sana, ya no vas a estar enferma de depresión y ya no vas a estar enferma de ansiedad, son enfermedades. Y eso me cambió la vida y dije, pues sí, así como un diabético necesita su insulina, yo necesito en ese momento mi fluoxetina, clonazepam, lo que me dieran. Y creo que fue pues un complemento de muchas cosas. Obviamente llevaba terapia, a la par del psiquiatra, fue como mucho autodescubrimiento, me encantó poder ponerle nombre y apellido, y entonces, como te decía, ahora que puedo regresar a mi infancia, a mi adolescencia y tengo esos recursos, puedo sanar muchísimas cosas. Sí. No, esta parte de sentir un abandono por parte de mi mamá es como, es que claro, cuando tú eres un niño no entiendes. Ahora digo, es que mi mamá no me abandonó, es que mi mamá está partiendo la madre, partiendo la madre en todos lados para conseguir dinero para 3 niñas que necesitaban educación, comida, fiestas, la mochila rosa, Entonces, claro, ya le puedo quitar ese peso a mi historia. Y quitarle esa culpa también, Claro, ¿no? Totalmente. Y también esta parte de honrar a toda la gente que estuvo ahí, que de repente, claro, que agarras culpa, ¿no? El tema de, mi papá me abandonó, entonces yo por eso, y es como, no, o sea, mi papá tendrá sus razones, y honrar como su postura, honrar mi postura, y desde esa parte sanar. Y creo que, pues sí, toda esta combinación de información, de estar con las personas indicadas, creo que eso es importantísimo, tu red de apoyo. Justo. Creo que a veces es una parte, bueno, siempre es una parte esencial, porque ¿qué pasa? Que estás con las personas incorrectas, tengo depresión, ay, güey, qué exagerada. Ay, échale ganas. Totalmente. Entonces como, ya no quiero hablar de eso con esta persona, entonces como que empiezas a cambiar, entonces creo que fue influye mucho en tu seguridad y en tu autoestima también. Totalmente. Sí, la verdad yo sí, cada que tengo oportunidad de agradecer a mis amigos, a mis amigas, a mis papás, a mis psicólogas, a toda la gente que formó parte importantísima de ese cambio. O sea, estaré eternamente agradecida en mis vidas pasadas, en las que siguen, y todas estaré en deuda con todos ustedes, saben quiénes son. Entonces sí, creo que fue una combinación de todo, ¿no? De estar como con las personas correctas, de acudir a especialistas, de empezar a ver un poco más y a conocerme, ¿no? Ok, ¿cómo me siento mejor? Si hago ejercicio, o si me desvelo, o si no me desvelo, o si me tomo esto, si me tomo tal. Entonces creo que un poco de también, bueno, mucho de autoconocimiento fue parte también muy importante. Vi un hilo de Twitter que me pareció muy interesante, que decía,
que muchas personas te dicen, aquí estoy para lo que necesites, ¿no? Y como que esas palabras se quedan al aire. Pero muchas personas que pasan por ansiedad y depresión, hay veces que ni siquiera les dan ganas de salir de su casa, se quieren quedar encerrados todo el día. Entonces, ¿cuáles serían esas maneras de realmente ayudar a una persona que padece eso? O por lo menos a ti, ¿qué te ha funcionado? Creo que también influye mucho esa parte de la comunicación. Creo que cada vez vamos siendo mucho más comunicativos, nos da menos pena. Yo, la verdad, soy una persona muy sincera y cuando yo tengo un ataque de pánico, yo le marco a una amiga, oye, no sé, Dani, necesito que porfa me escuches porque tengo un ataque de pánico. Se vale pedir. Eso. Se vale pedir. Entonces, creo que también pasa mucho en salud mental que cuando tú no has sentido ansiedad, depresión, un ataque de ansiedad, ataque de pánico, no sabes qué hacer. Y es totalmente válido, ¿no? Es como, ¿qué hago? ¿Te abrazo? ¿Te pongo hielo en la cara? O sea, como que, ¿qué hago? Yo lo que recomendaría es preguntarle a la persona, literalmente. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿No? Si tú tienes cerca a una persona que tiene ataques de ansiedad, de repente, oye, Dani, sé que tú tienes ataques de ansiedad de repente, ¿cómo te puedo ayudar en ese momento? Ay, Dani, gracias por decirme, fíjate que me ayudarías mucho mandando un mensaje, acompañándome, abrazándome. Si estás, por ejemplo, con una persona que tiene un ataque de pánico enfrente de ti, ¿qué puedes hacer? Asegurarte que esa persona no corra peligro, ¿no? Algunas veces en ataques de pánico, personas se suicidan, ¿no? Entonces, ¿qué es importante hacer? Estar en un espacio seguro y sí, ser sinceros y decir, acá estoy. Si te toca estar presencialmente con la persona, acá estoy, dime cómo te puedo ayudar. Si estamos en silencio y ya. Y de ahí llevarlo con un profesional. Claro, lo más importante. Yo sé que has vivido eventos muy importantes y muy detonantes, o sea, y muy fuertes también. Quiero que me platiques un poco acerca de esos eventos que han sacado tu depresión o ansiedad, pues, a flote. Aunque es algo con lo que vivo día a día, o sea, estos diagnósticos, obviamente cuando tengo eventos justo, ¿no? Como sobre importantes, vamos a decirles, muy importantes, pues se detona, sí, ¿no? Entonces, tuve un episodio donde cancelé una boda, yo ya me iba a casar, tenía todo, o sea, perro, casa, ya luna de miel, todo, y cuando no me casé fue muy duro por toda esta parte de una carga social que cargamos todos. ¿Qué van a decir de mí? Cañón. Qué vergüenza salir de mi casa, voy a hacer la quedada, es que ¿cómo le digo a mi papá que ¿qué hago con tu dinero? O sea, era como tanta presión que obviamente, yo elevada en ansiedad, en depresión, y creo que a la par de mi sanación he ido aprendiendo muchas cosas. He ido aprendiendo que todo lo que te pasa es para tu beneficio. Sí. Son cosas dolorosísimas en su momento y sé que hay personas que dicen, güey, no puedes explicar eso cuando se murió no sé quién. Mi mamá murió de cáncer y a pesar de que es reciente, te puedo decir que ha sido beneficioso. Yo sé que suena rarísimo y que la gente va a decir, ¿cómo se atreve a decir eso? No. Pero es que es muchísimo aprendizaje, entender también un poco que el tema de la muerte no es negativo, el tema de la muerte es hasta bonito, una parte de trascender, de dejar un cuerpo pesado, enfermo, y creo que esa parte me ha ayudado mucho a descansar. Claro, es una parte que a mí me ha ayudado mucho a entender que venimos a este mundo a disfrutar, que venimos a este mundo a aprender, que lo único que se nos exige es estar contentos. Creo que tenemos esta sensación de siempre ser perfectos. No, me tengo que casar porque la sociedad poblana va a decir, y de repente volteas a verte y dices, no, a ver, o sea, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué quieres tú? Entonces creo que sí, la verdad es que en momentos donde subió mi ansiedad y mi depresión y todo, pues pude aprender, o sea, pude aprender mucho. Y hasta controlar tus emociones, claro. Hasta saber diferenciar, a ver, ¿esto es ansiedad porque realmente estoy ansiosa o porque sucedió algo muy fuerte en mi vida, Totalmente, ¿no? Totalmente. Y creo que también de repente estamos tan inmersos buscando esas respuestas, ¿no? Es que, ¿por qué me siento así? Pero es que, y sacamos raíz cuadrada, yo me atrevería a decir, voltea y habla contigo, o sea, pregúntate, ¿qué sientes tú? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te sientes incómoda? A mí me pasaba mucho de sentir mucha ansiedad en lugares públicos y decir, pero es que ¿por qué me da ansiedad? O sea, ¿por qué está pasando? Y entonces ya era como, a ver, Vika, o sea, vamos a respirar, relájate, vamos a conectar, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que te está detonando esa ansiedad? Ah, ok, pues no sé, hay mucha gente, me siento como que presionada. ¿Qué quieres? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres quedar? Que también esa parte es muy importante. Creo que por no quedar mal con los demás, quedas mal contigo. Sí. A mí me pasaba de repente de... Sí, hay que ponerte sí, como prioridad siempre. Claro. Que es muy difícil, pero... Muy difícil. A la fregada lo que digan los demás y primero voy yo. ¿Te vas a ver egoísta? Sí.
Pero siempre hay Totalmente. que cuidar primero de uno mismo. Claro, a mí me pasaba de repente de amigos, amigas, de vamos a cenar a un lugar espectacular, divino, precioso, y es, no, o sea, perdón, pero no. No tengo ganas. No tengo ganas. Oye, pero ¿por qué? Es que qué malagradecida, que no. No, o sea, simplemente sé que no es un lugar seguro para mí. Victoria en este momento no siente que eso sea un lugar seguro y prefiero quedarme en mi casa. Gracias. Oye, Vika, pero ¿no te pasa que al principio te juzgaban y ahorita ya te entienden? Porque justamente lo externas tanto y lo platicas tanto y eres tan sincera y tan real que ahorita siento que la gente ya es mucho más empática, pues ella entiende tu dolor. Totalmente. Creo que algo que ha sido espectacular de toda esta sanación, yo a mí me daba terror platicar de esto, de me van a juzgar, bueno, quiero ver quién me saluda. Y de repente el recibir llamadas o mensajes de personas que ni siquiera conozco, o sea, de gente que me ha escrito de Argentina o de repente así, vi un video tuyo donde dijiste esto, te quiero preguntar, y ha sido parte importantísima para mi sanación. Y creo que también, Dani, que es muy importante también entender, no sé, de repente en situaciones en secundaria, en prepa, cuando somos más chicos, de una persona que te trató mal un día o te dijo esto y de repente te dice, oye, perdón, yo pasaba por esto. Y es impactante, algo con lo que yo me he Me pongo hasta casado. chinita, porque sí. Tú no sabes lo que está viviendo la persona de enfrente, tú no sabes si esa persona cuando llegue a su casa tiene los peores momentos de su vida, no sabe si está pasando por una depresión, no sabe si está pasando por un episodio muy malo de ansiedad, no sabe si perdió a alguien. Sí. Entonces yo me casé mucho con la idea de siempre trata bien a las personas, no juzgues sus batallas, su camino y aprende a honrarlas. Y entonces creo que un poco le quitas muchísimo peso a es que yo en secundaria sufrí porque tal persona me dijo éramos en ese momento personas que no sabíamos qué estábamos haciendo, no teníamos las herramientas para saber si era correcto o no era correcto. Entonces, pues sí, o sea, importantísimo que desde chicos hablemos de esto, importantísimo que tengamos esta apertura de platicar qué es lo que pasa, qué es lo que siento, que no juzgues. Esa es como la ley universal No juzgues. de catarsis. Qué difícil, ¿eh? No juzgues, exacto, no Muy juzgues. difícil. Porque si yo llego y te digo con toda la confianza, Dani, ayer tuve un ataque de pánico y no sabes, en mi cabeza pasó la palabra suicidio y estoy súper asustada, y si tú tomas eso y no saben, la loca de Vika me dijo que, o sea, estás haciendo una cosa terrible, terrible. Si vas a estar ahí para esa persona, no la juzgues. Escucha, aprende a estar como puedas estar, acércala a un profesional y acompáñala en la manera que tú puedas, porque creo que también hay Escuchando. un peso grande de no tengo que estar para ti 24/7 y así. Tampoco. ¿Cuáles crees que sea como algún foco rojo con las personas que sufren estos trastornos para ya decir, a ver, ya está mal, la estoy viendo triste, no está comiendo, pero igual y de repente la veo bien? ¿Cuáles crees que sean unos focos rojos ya como para preocuparte y pues para apoyarlo? Algo muy importante en estas enfermedades en específico, o sea, en depresión o en trastorno de ansiedad generalizada, es que son enfermedades silenciosas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que eres totalmente funcional a pesar de tener una súper depresión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves a la persona sonreír, comer, trabajar, estar con su pareja, se va de viaje, sube fotos, y entonces pasa mucho en tema de suicidio, que es como, oye, pero yo lo vi ayer y estaba sonriendo. Sí, Entonces, platicó creo que- conmigo y perfecto. Sí, creo que algo importantísimo es quitarnos ya esos prejuicios de entender que una persona deprimida puede sonreír, puede comer, puede salir a la calle, puede verse espectacularmente guapa o guapo. Entonces, creo que el tema de saber cuando ya buscar ayuda profesional es de uno mismo. Sí. Creo que tú sabes y tú sientes cuando algo todavía está en parámetros normales y cuando luego ya se te salió de control. ¿Qué me pasaba a mí, por ejemplo, en tema de depresión? Ujú. Que yo no disfrutaba absolutamente nada, ¿no? Era, te pago un viaje mañana a no sé dónde y yo, órale, voy y todo, no siento, o sea, no sentía ninguna sensación. Como que ibas flotando. Plano, totalmente plano. Iba a trabajar, subía, bajaba, y como existe también esta culpa de es que soy una malagradecida, o sea, tengo familia, tengo casa, tengo comida, tengo trabajo, ¿por qué me siento así? No Wow. acudes a un profesional. Entonces, si tú sientes que llevas tiempo como en esta línea estable, bueno, no, más bien no estable, esta línea donde no sientes emoción, no sé, de repente te ríes, de Muy repente apática. muy apática, todo totalmente apagado y así, es momento de que tú busques a un profesional de la salud. Ok. También en tema de ansiedad, lo mismo. Yo tengo esta parte catastrófica, o sea, mi ansiedad se va a la parte catastrófica, entonces era, vamos a comer, no porque entonces, y hacer una telenovela de que voy a morir comiendo porque el tenedor no.
si tú empiezas a notar que tus actividades normales o tus actividades como que rutinarias te dan esa sensación de miedo, de no, es que, ¿qué va a pasar? Tu palpitación, si tienes algún síntoma físico, también te diría que ese es el momento para que tú puedas buscar al profesional. Y algo también que decimos mucho en Catarsis es que no tienes que irte al hoyo para acudir a los profesionales. Justo. O sea, si tú me dices, oye, pues yo de repente como que una vez a la semana, no, una vez al mes o sentí ayer, con eso es suficiente. O sea, no tienes que sentirte extremadamente mal para ir a un psicólogo o un psiquiatra. Entonces, si puedes ir y darte esa oportunidad, igual te lo diagnostican o igual y nada más tienes un episodio de tristeza, ¿no? Sí, claro, se confunde. Y también te voy a decir algo. Creo que también ya brincamos esta parte de que todos tenemos que saber qué es depresión, todos tenemos que saber poco a poco, o sea, vamos poco a poco informándonos. Es muy difícil para una persona que nunca lo ha sentido que tú le expliques, es como, o sea, pero ¿cómo? A mí me pasaba con un amigo en específico que yo le decía, no, y me pasa esto y esto. ¿Pero cómo? O sea, ¿pero qué pasa en tu cuerpo? ¿Pero a poco? Y yo, sí. Para ti es muy normal. Claro, para mí es muy normal. Y para él, estoy hablando en francés, no tiene ni idea. Sí. Entonces, creo que también hay que ser empáticos en que no todos saben esta información. Y sí recalcar como el tema de ser claros, de platicar, de abrir espacios seguros, de no juzgar. Y creo que eso hace muchísimo más fácil toda la chamba que va después. Te estaba platicando hace rato, me vine a vivir a la Ciudad de México y yo, pues, me vino un cambio muy fuerte de vivir a Puebla, que estaba súper acostumbrada, a vivir acá, a no tener amigos, no tener chamba. Estaba acostumbrada a tener un ritmo de vida pues muy rápido y hace rato le dije a mi esposo, creo que en ese momento sufrí ansiedad y me dijo, ¿era ansiedad o frustración? Y yo, ay, es que no sé. Entonces, justo como en esos momentos, igual es bueno acudir con algún profesional, desahogarte, sacar todo lo que tienes, porque justo la gente no está acostumbrada a escucharnos y a vernos en momentos de crisis. La gente se pone muy incómoda cuando nos ve como en esa situación. Entonces, hacerlo mucho más normal para que sea una vida mucho más llevadera y para que todos podamos estar pues un poquito más en sintonía con las emociones de las otras personas. Y eso que ahorita decías, Dani, de tú como darte cuenta como después de tiempo, siempre, bueno, la mayor parte del tiempo, a mí, por ejemplo, me pasa eso, ¿no? Que en el momento yo no estoy captando lo que me está pasando y hasta que pasa un tiempo es como, creo que en ese momento tuve un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, me cuesta todavía reconocer en el momento lo que me está pasando. Entonces también creo que diría como no minimizar lo que estás sintiendo. Porque ¿qué pasaba con Dani en ese momento? A ver, güey, tranquila, te mudaste, agradece que te mudaste, es una buena oportunidad. Es como que un poco minimizar. Ajá. Y entonces de repente explota la bomba y es como, no minimices. Por supuesto que es un cambio gigantesco el cambiar de ciudad. Creo que también los poblanos tenemos muy normalizada la Ciudad de México. Hasta que vives acá y dices, no, a ver, o sea, está cerca, pero eso no significa que sea igual. No es lo mismo, no nada. Es lo mismo. Sí. Entonces, justo como poner atención y darle la importancia y el peso. Sí, viene un cambio gigantesco y puede que me sienta de esta manera. Entonces, voy a buscar una herramienta que me haga sentir más tranquila, que me haga sentir más en paz. Puedo platicar con mi esposo al respecto. Le puedo contar a mi esposo. Y si mi esposo tiene esta apertura de decirme, oye, Dani, ¿pero qué más sientes? Pero platícame. O sea, cambia toda tu dinámica. Sí. Y ya, de verdad, es un parteaguas para pasarla o extremadamente mal o pasarla de la mejor manera que puedas. ¿Qué herramientas te han funcionado a ti para llevar este tipo de trastornos de la mejor manera? O sea, además del mindful, así, o sea, cuando tienes un ataque de ansiedad, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué tipo de, no sé, haces algunas respiraciones o conectas con tu cuerpo? ¿Qué es lo que pasa por tu mente? Creo que ahora ya me he vuelto como también muy espiritual, que era una parte como que me faltaba de toda esta sanación. Yo me iba mucho como sí a la ciencia, ¿no? Sí, ¿qué dice el psicólogo? ¿Qué dice el psiquiatra? Y ahora también vivo esta parte espiritual donde yo he entendido que el exterior no lo podemos controlar, pero lo que está aquí sí. Y esa para mí es una herramienta espectacular porque yo sé que aunque esté en un restaurante y me esté dando ansiedad, si yo puedo controlar lo que está acá, me voy a sentir bien. Entonces, ¿qué hago? Hay un mantra que apenas le escuché a Elsylin Derbez que me encanta, que dice que en esos momentos ella regresa como a su centro y dice, yo confío en la vida. Wow. Eso a mí me encanta. O sea, es como un poco respirar. La respiración, yo sé que siempre te dicen respira y tú, no, pero es que no sabemos respirar. Realmente, es algo que tenemos en automático y cuando alguien te dice respira consciente, pues ¿qué hago? Respira consciente, respira profundo. Yo hago, por ejemplo, creo que es regla de 6. Son 6 respiraciones en 6 segundos. Entonces, inhalo en 6, guardo 6, saco en 6, voy diciendo mi mantra, confío en la vida, confío en la vida, confío en la vida. Me ayuda de repente cuando ya o es un ataque de pánico, por ejemplo, que es como mucho más intenso, una técnica que se llama grounding, que es conectar con tus sentidos. ¿Qué pasa en un ataque de pánico que no estás acá? Tu cabeza está en otros lados. ¿Qué puedes hacer? Conectar contigo, regresar
mejor por medio de tus sentidos, ¿no? Hueles una naranja, ¿a qué huele la naranja? Toca la naranja, ¿cómo es la textura? Comparte cómo es la textura, ok, rasposa. Prueba la naranja, ¿a qué te sabe la naranja? Sí, está como muy presente. Muy presente, como que regresar y a pensando en otras cosas. Exacto. Sí. ¿Qué puede ser? El grounding también, como que regresar a esto. Y creo que también me ayuda mucho el acudir a mi red de apoyo. El saber que ahí hay alguien que le puedo decir me siento mal y me va a escuchar. Ahora que vivo en Ciudad de México, pues me ha costado trabajo porque la mayoría de mi red de apoyo está en Puebla. Aquí estoy yo. Aquí está Dani. Aquí estoy ya. Ahora le voy a meter mi red de apoyo. Sí, lo que necesites. No, sí, bueno, no, y yo también sí. para ti. Yo sé. Entonces creo que esas como herramientas de la respiración, el tema de los mantras también. Sí. Creo que hay una gama gigantesca y creo que es importante saber como a cada quien que le sirve. A mí, por ejemplo, me llevas a una clase de yoga y me da más ansiedad. Ok. Y la gente lo toma lo contrario, no voy a una clase de yoga a relajarme, yo me pongo a mí tampoco fatal. Me gusta sí. Fatal. Y no es porque sea malo, o sea, es porque simplemente a mí no me gusta. No te funciona. Exacto. Sí. Pero bueno, ya les dio algunas herramientas que a Vika le funcionan, pruébenlas y si no, hay mil más que le pueden preguntar a su terapeuta o a su persona de confianza para que las puedan utilizar. Vika, ya para terminar, ¿qué consejo le darías a esas personas que están pasando por alguna depresión o alguna ansiedad o algún trastorno de salud mental que pues tú ya lo pasaste, ya llevas camino recorrido y pues ahora ya vas mucho mejor y pues conociéndote cada día más durante este camino? Creo que lo primero que les diría es que no se culpen. Creo que una parte muy, muy dolorosa es esta culpa de por qué yo me siento así, por qué soy así, por qué soy diferente a tal persona, por qué yo no puedo disfrutar un restaurante y me da ansiedad. Entonces creo que sería muy importante como quitar tu culpa, entender que si te dan un diagnóstico no te va a definir. Eso no marca así va a ser tu vida para nada. No te va a definir un diagnóstico. Por supuesto que busques ayuda y esto se traduce a lo que tú consideres ayuda. Si tú consideras ayuda hablar con tu pareja, si consideras ayuda hablar con un psicólogo, hablar con un psiquiatra, buscar un libro, la manera que tú consideres es básica. O sea, que busques ayuda y que sepas, importantísimo, que no estás solo. No estás solo en esta batalla. Somos millones de personas, como lo decías al principio, el dato impresionante, pasando por esto. Y también confiar en que hay un después, donde la vida vuelve a saber espectacular, vuelves a ver el cielo y te emocionas, vuelves a comer algo y te sabe rico, vuelves a vivir sin estos escenarios catastróficos y creo que también teniendo como esa esperanza es muy bonito saber que vas a pasar de un lado que no te gustaba a otro que no conocías y que es maravilloso. Tengo una amiga que la entrevisté en Qué Bello que decía, tu situación actual no define tu destino final. Totalmente. Me recuerdo esto. Qué nervios, pero sí, totalmente. Creo que es algo que en mi caso, cuando yo pasaba por esto, decía, es que no se acaba esta sensación, no se acaba y no se va a acabar, no se va a acabar. Y de repente cuando veo que sí se acabó y que llevo años y volteo y digo, wow, se acabó y fue espectacular cuando se acabó. Entonces sí, totalmente, no te va a definir ni cómo vas a actuar, ni ser, ni nada. Y sí, vuelves a ser una persona feliz. Ay, pues Vika, muchísimas gracias por haber estado en Qué Bello. De verdad que qué bello y qué hermoso mensaje el que estás dando, la activación que estás haciendo ahorita a través de tus redes. De verdad, síganla. Si en algún momento están pasando por alguna situación así, escríbanle, porque aparte es la persona más accesible, les contesta a todos, igual en su página de Catarsis. Tiene información muy valiosa y muchas herramientas que les pueden servir a los amigos, a los papás, a las personas que estén pasando pues por algún trastorno de salud mental. Y pues bueno, Vika, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy. Qué bella tú, con todo este espacio y definitivamente sí, hay que abrir más espacios como este para poder platicar en un lugar seguro y no, te agradezco la invitación y sigan a Catarsis. Pues listo, chicos, muchas gracias por haber estado el día de hoy. Mi nombre es Dani Bello y esto es Qué Bello. Bye bye. Dale, bye bye.